Hola, buenas tardes. Para el Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, es un honor enorme contar hoy con Susana Martín Gijón, así que Susana, muchas gracias. No sé si hace falta que la presente, pero voy a hacer una presentación lo más breve posible. Susana es conocida, entre otras muchas cosas, por la exitosa saga de novelas negras protagonizada por la inspectora Camino Vargas y compuesta por Progenie, Alfaguara, publicada en 2020, Especie en el 2021 y Planeta en el 2022, y de la serie que dedica también a la oficial Anika Kaunda. Licenciada en Derecho y especializada en Cooperación Internacional, Susana Martín Gijón fue directora del Instituto de la Juventud de Extremadura y presidenta del Comité contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia, así como presidenta de la Asociación de Escritores de Extremadura. En 2022 fue becada por el Ministerio de Cultura por su proyecto para incentivar la conciencia ecológica a través de la expresión creativa en la residencia literaria de Olbox, en México. La Babilonia, 1580, Alfaguara, 2023, es su primera novela negra histórica. Pero yo no sé si te gusta este concepto, novela negra histórica. Bueno, sí, ¿por qué no? Soy una apasionada desde siempre como lectora de novela negra y también de novela histórica. Entonces, para mí fusionarlos, pues me parece que puede ser un ejercicio bastante interesante, ¿no? A eso me he dedicado en los 2 últimos años. Buenas tardes, que no he dicho nada, que como te hacen así la pregunta a bocajarro, casi que ni siquiera se saluda. Qué placer estar aquí en Tenerife otra vez, y en Tacoronte, y tan cerca de Garachico, donde hace aguada la soberbia, que sabéis algunas ya por ahí. Quería preguntarte si existió realmente la Babilonia, este prostíbulo sevillano. Sí, lo que sí que existió es lo que da título a la novela, esa gran Babilonia de España, que era la Sevilla de la época, ¿no? Que Lope de Vega, Góngora y tantos otros literatos pues la dieron en llamar así, ¿no? La gran Babilonia de España por lo que la ciudad reunía en esa época, ¿no? Todo ese esplendor, toda esa opulencia, todo lo que venía de tener el monopolio del comercio de Indias, ¿no? De ese intercambio entre el viejo y el nuevo mundo, pero también que trajo causa de tanta desigualdad, tanta miseria, tanto pillaje, tantas fechorías, qué buen caldo de cultivo para la novela negra, ¿no? Entonces, esa ciudad también tan pecaminosa, ¿no? Toda esa que reunía esas condiciones tan babilónicas, pues se quedó con esa Babilonia de España. Y yo la he querido traer al título, ¿no? En el título está el año en el que se ubica el año del Señor de 1580 y está la ciudad que va a ser el escenario central de la novela, la Babilonia. Luego es cierto que un poco como resumen, síntesis de todo lo que abarcaba esa ciudad, a la botica, la casilla, donde vende su cuerpo una de las protagonistas, Damiana, y sus compañeras, pues también se llama la Babilonia, ¿no? Pero mi idea era darle el título a esa ciudad más que a la botica, y no, la botica no existía, sí existía ese compás de la laguna, esa mancebía sevillana, todas las ubicaciones, todo eso es real, pero el nombre en sí de esa casilla tan cotizada es ficticio, quiere hacer ese juego. Mira, cuando comienza la investigación para escribir la novela, ¿hubo algún detalle, alguna cosa que descubrieras de Sevilla que te llamó, digamos, poderosamente la atención sobre otras cosas que también te llamaron poderosamente la atención? Sí, bueno, a ver, cuando me meto, hago esa inmersión en el siglo XVI y en la ciudad que era Sevilla entonces, pues una tiene determinadas cosas claras sobre lo que quiere escribir, ¿no? Sobre ese contexto, ¿no? Sobre cómo el foco que voy a poner en determinados personajes, la historia que quiero contar, pero a medida que la documentación avanza, van apareciendo pues, sorpresas, hallazgos que hacen que la historia pues, pueda tomar rumbos diferentes o al menos virar un poquito, ¿no? Y bueno, me sorprendieron muchísimas cosas. A nivel de personajes históricos, pues algunos que están incluidos en la novela, como era el padre jesuita Pedro de León, que juega un papel importante, o el hallazgo que a mí más me fascinó de esta parte de Sevilla, que era la priora letrera Sor María de San José, ¿no? María Salazar de Torres, su nombre civil, que era una de las favoritas, por no decir la favorita, de la Madre Teresa,
Las dos fundaron el convento de Sevilla, la Madre Teresa se fue, ella se quedó y era una mujer con una vida absolutamente novelable, que da para ser protagonista ella sola, o sea, para hacerle una novela sola, una serie de Netflix o lo que uno quiera, ¿no? Por la vida pues tan difícil y de tanta aventura, ¿no?, que tuvo, y luego por supuesto por su pluma, por su exquisita pluma que está a la altura de todos estos literatos del siglo de oro, hombres que sí estudiamos en los libros de texto, ¿no? Bueno, ya podríamos hablar de muchas más cosas, todos esos lastres que la ciudad y que el conjunto de nuestra sociedad ha ido arrastrando, que todavía tenemos y que se ve muy claramente en ese momento histórico, ¿no? Y por supuesto pues esa otra trama del imperio de Mali, que fue para mí también el regalo, ¿no?, de esta investigación, que bueno, pues toda esa dinastía que nos vamos a encontrar en los siglos XIII y XIV a los que vamos a saltar, pues también es fruto de, o sea, lo que hago es hacer la crónica recogiendo los testimonios de toda esa dinastía, ¿no? Entonces, bueno, un montón de sorpresas y de hallazgos, la verdad, que me han enriquecido mucho. Mira, para la redacción de la novela creo que pasas un año en Sevilla. Sí. Y me gustaría también, incluso, además para documentarte, que sería interesante también que nos hablaras del proceso de documentación, que sé que ha sido exhaustivo, pero también creo que te embarcas en una nao Sí. de la época para sentir lo que se siente. Entonces me gustaría que hablaras un poco de todo ese proceso. Sí, yo, a ver, si he tardado tanto en iniciarme en novela histórica es porque conozco mi propia autoexigencia, ¿no? Y ya en la novela negra actual, que es lo que más he escrito, siempre hay un gran proceso de investigación, porque además elijo temas muy concretos y me sumerjo todo lo que puedo. Entonces esto me frenaba un poquito a la hora de meterme, pero ya sí, cuando me meto con todo. Y lo que hice han sido 2 años de estudio, pero que realmente yo creo que podían haber sido muchos más, porque ha sido tan intenso, me he metido en el siglo XVI y yo no volví aquí nada más que para comer y relacionarme lo mínimo y volverme a meter en el XVI, porque ya hasta soñaba con la historia, que también es una de las cosas más maravillosas, ¿no? O yo que soy así tan... una de las cosas que más disfruto como escritora, cuando ya estoy tan en la historia que hasta sueño con ella, ¿no? Pues yo ya soñaba incluso en el 16. Entonces, repíteme porque me enrollo tanto que pierdo el hilo. Vale, Sevilla, sí. Entonces, claro, por una parte hay que estudiar mucho, hay que meterse en la época, leer muchísimo hasta interiorizar todo aquello, ¿no? Para que después la escritura pueda fluir con la naturalidad y la normalidad de conocer bien de lo que estás hablando. Y para eso, pues, mucha lectura, mucho archivo, pero yo necesitaba pues recorrer esas calles, ¿no? Conseguir pasear esas ubicaciones donde estaba la mancebía sevillana, donde estaba el convento de las Carmelitas Descalzas, que estaban casi muro con muro, ¿no? Es curioso. Y además es que Sevilla, pues ahí están la mayoría de expertos y expertas para preguntarle en la universidad, en fin, es mucho más accesible de esa forma. Las librerías de viejo, he encontrado verdaderos tesoros allí, entonces todo lo facilitaba mucho más. Y sí que es cierto que me fui, de esos 2 años estuve medio año viviendo en Sevilla, centrada en bueno, abordar todo lo posible. Y luego esto ya fue como el colmo ya de esta obsesión por documentarme, más que por documentarme, como por vivirlo en mis propias carnes, ¿no? Como meterme en esa máquina del tiempo e irme yo también al siglo XVI. Aparte de pasear todo aquello, hay una fase de la narración que va a transcurrir en un galeón de la flota de Indias. En un principio vamos a estar en Sevilla, va a haber algunos obstáculos para que el segundo convoy anual parta hacia las Indias, hacia tierra firme, pero finalmente ya va a partir y nos vamos a ir con ese convoy, en concreto con la nao capitana que lo dirigía, la Soberbia,
y con varios de los personajes que ya conoceremos bien de la historia hacia tierra firme, ¿no? Ahí es donde vamos a parar aquí en las Afortunadas, en Garachico, a hacer aguada y a varias cosas más que van a suceder ahí también. Entonces, claro, toda esa parte de la navegación de la época a mí también me fascinó. Yo nunca había tenido un interés especial por la navegación hasta que me meto en esto. Y además eso, con la precariedad vista desde nuestros ojos de la época. Yo leo y leo todos los ensayos que caen en mis manos, hablo con un experto, con un catedrático de la Universidad de Sevilla que me resuelve todas las dudas. O sea, yo después de haber leído todos los ensayos que él, porque todo el mundo me lo recomendaba, Pablo Emilio Pérez Mallaína, digo, bueno, pero este hombre está todavía en la universidad, es catedrático emérito, tengo que conseguir una reunión con él, y me fui con 5 páginas de preguntas que me da hasta vergüenza, pero me las contestó todas, ¿no? La verdad es que es una suerte esa amabilidad y esa generosidad que nos prestáis todo tipo de expertos, cada uno en su materia, cuando vamos, oye, que estoy escribiendo un libro, y se nos suele resolver con tanto altruismo. Bueno, pero yo necesitaba aún así meterme. Entonces, nada, curioseando, pues descubrí que hay una fundación que tiene réplicas de naos de diferentes épocas navegando por todo el mundo, precisamente para hacer pedagogía y dar a conocer cómo se navegaba en cada una de las épocas. Rápidamente busco siglo XVI y tengo la suerte de que hay, justo del siglo XVI, la nao que tienen en funcionamiento, la réplica de la nao, es un galeón armado, exactamente igual que la Soberbia, ¿no? Así que lo siguiente ya que hago es encabezonarme en que yo me tengo que meter a navegar en esa nao, en ese galeón, y lo consigo. Hay unos días en los que justo pasa por España, hace el trayecto desde Vigo hasta Bermeo, y me voy para allá y me enrolo como una grumeta más, con los 30 tripulantes o mareantes que van en este galeón. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante porque me ayudó a entender mejor todo eso que yo previamente había conocido a través de otras fuentes, pero no en primera persona, ¿no? El mareo, por supuesto, ese almadamiento tremendo, porque el casco de un galeón es como si fuera una cáscara de nuez, ¿no? Entonces, nada que ver con los barcos que nos podamos encontrar ahora, pues cómo crujían esas maderas que mientras dormías te mecían, las maderas crujían, parecía que se te iban a romper encima, o el hecho de arriar las velas pues a pulso junto con otros 30 tirando, ¿no? 1, 2, 3, ¡wow! 1, 2, 3, pues todo eso. O no sé, pues viajar, meterme y recorrer, subir arriba, abajo por el galeón. Hay muchas escenas en el camarote del piloto mayor de Eugenio de Ron. Pues el hecho de ir hasta allí, ver por dónde subo, por dónde bajo, me da mucha más idea, tanto a la hora de narrarlo de forma más verosímil, como sobre todo pues de transmitir sensaciones, que era lo que yo quería también, porque no deja de ser, es una novela histórica, pero es también un thriller. Tiene que ser muy rápido y no me puedo extender en muchas descripciones. Entonces yo lo que quiero es que todo sea una experiencia sensorial. Por supuesto, tiene que haber párrafos más descriptivos, pero no me puedo recrear demasiado. Y trabajo mucho las sensaciones, y para eso vivirlas de primera mano en lo que fuera posible, pues me vino muy bien, incluida esa ruta en galeón. A la hora de escribir la novela, ¿tú ya tienes un guión, digamos, férreamente diseñado, o cuando te pones a escribir te dejas llevar a veces por la improvisación o no, o te ciñes a...? A mí como autora me encantaría dejarme llevar plenamente por la improvisación, porque ese momento de creación puro para mí es el más maravilloso y el que reúne más esa magia de escribir. Pero ¿qué pasa? Que a veces en determinadas obras es un poco insostenible. Una novela negra, para empezar, que tiene un asesino, que tiene un enigma, bueno, no lo puedes dejar a libre albedrío a ver dónde me lleva esto, porque precisamente se trata de un juego, también un reto intelectual, autora-lector en este caso, ¿no? Averigua quién es, yo te voy a ir dando las pistas, pero lo hago bien si no lo resuelves hasta el final. Entonces no sería honesto por mi parte no saberlo ni yo, ¿no? Hay determinadas cosas que sí que tienen que estar planificadas, y a esto le sumamos una novela histórica con
obviamente con todo un contexto histórico, de fechas, de todo, de personajes que están incluidos, así que mucho tiene que estar previsto de antemano, ¿no? Y bueno, a medida que también lo que hablábamos, de que me documentaba, pues sí podía incorporar cosas. En lo que sí me he sentido más libre es con los personajes, sobre todo con los ficcionados, ¿no? Los históricos que se incorporan, pues también te tienes que ceñir más, pero con los ficcionados, pues cuánto puedan crecer, cuántas aristas puedan tener sus personalidades, eso sí es más libre, ¿no? Y ahí vuelo más y me gusta mucho porque lo noto, ¿no? Noto como algunos personajes quizás se quedan un poquito más planos y otros crecen y crecen solos, ¿no? Pues por ejemplo el piloto mayor, Eugenio de Ron, yo creo que tiene, él ha crecido mucho, ¿no? Ha cogido esos mimbres que yo le he dado, que no eran malos, ¿no? Porque al final un chico que empieza como paje y acaba como piloto mayor de la flota de Indias, pues tiene ahí mucho pasado en el que bucear y se ha curtido, pero bueno, él supo agarrarlo y hacerse y crecer mucho. Eso quería comentarte si había personajes que inicialmente no iban a crecer en la novela y después al final se han terminado por sorprenderte a ti misma porque se han crecido y han adoptado, Sí. digamos, protagonismo. Sí, los personajes sí me dan sorpresas. Eugenio de Ron en el buen sentido. Bueno, es que aquí igual destripo un poco si digo quién mejor y quién peor. Pero, por ejemplo, y ahora imagino que habrá un tiempo para también conversar con el público, que me den su opinión, quien lo haya leído, pero, por ejemplo, a mí pues Carlos Freire me gusta, dentro de que es malvado, porque lo es, pero precisamente tiene también en fin, toda esa psicología del personaje que te hace pensar, ¿no? Me gusta mucho Damiana, claro, por supuesto, es la protagonista principal, Sor Catalina, Ifigenia, aunque tenga un papelito más pequeño, pues de repente también nos sorprende y me sorprenden también a mí en la medida en que ahí sí reservo esa cuota mía de creación, ¿no? Como de libre albedrío de a ver por dónde va esto. Es tu primera novela histórica, teñida de negro. La pregunta es, bueno, imagino que te plantearás en futuras obras volver a este género híbrido, pero también que has descubierto dentro del género histórico. A ver, sí, la verdad es que sí que me ha picado el gusanillo, pues, a pesar de que esta obra, y admiro a mis compañeros de Histórica, que además estamos en un festival de novela histórica, es mi primer festival de novela histórica, de negra llevo incontables, pero de Histórica el primero, y os admiro mucho que estáis algunos por aquí, porque por eso mismo, ¿no? Por todo lo que exige meterse en esto, yo reconozco que he quedado absolutamente exhausta. O sea, a nivel mental, intelectual, no sé si emocional, de estos 2 años tan intensos, ¿no? Y cómo cuadrar todo esto para que encaje, para que todos los cabos estén perfectamente atados, es mucho más difícil. Es mucho más difícil que ambientar una novela en la actualidad, que al final conoces la forma de dialogar, de vestir, de comer, de todo, ¿no? Pero también te enriquece muchísimo. A mí me ha enriquecido mucho a nivel personal con todo lo que he aprendido y a nivel de como escritora también. Considero que he crecido con esta novela. Entonces, claro, claro que me gustaría seguir aquí. La novela negra actual me da mucho, hago denuncia de temas que me interesan, que están ahora, que nos atañen como ciudadanos de este momento y lugar, pero, y ahí lo con tu segunda pregunta, ¿no? Como qué me ha dado. Yo como autora, y tengo ya como un poco esa identificación que me hacen, que soy muy social, hago retrato social y me gusta provocar más allá del thriller, de los giros de guión, de que te puedas beber la novela, que ojalá así sea, que haya una reflexión posterior, que te deje un pozo, no que al día siguiente cojas otra novela y todo vuelva a empezar y sea más de lo mismo, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar eso. Y quizá al principio, en mi ignorancia en este sentido, decía, bueno, al irme a una histórica gano mucho en cuanto a contexto, pero quizá
en cuanto a retrato social, en cuanto a la denuncia y la reflexión que a mí me gusta hacer, no me puedo meter tanto. Y no es así, por supuesto que te metes tanto o más, porque al final estás poniendo el foco en situaciones que nos han traído hasta donde estamos, ¿no? La violencia feroz de la época, la corrupción, la desigualdad, todo eso está todavía, tenemos ese lastre que arrastramos y que nos sirve para entender la sociedad que tenemos, y esto parece un cliché, algo que está muy dicho, pero es que es totalmente así, ¿no? Conociendo de dónde venimos es mucho más fácil plantearnos dónde estamos, por qué estamos así y bueno, cómo cambiamos y cómo mejoramos esta sociedad, ¿no? Que al final es un poco también de lo que se trata. Hay una cosa que también es muy clave en la novela y que forma parte también del género de novela negra, que es su carácter urbano. En este caso la ciudad de Sevilla, que también adquiere dimensiones de ser un personaje también. ¿Consideras la ciudad de Sevilla dentro de esta novela como un personaje más? Bueno, se puede considerar un personaje más, desde luego es el escenario y es un escenario muy importante y a mí me ha gustado hacer esa fotografía de los diferentes escenarios, de los diferentes escenarios, contextos de la Sevilla de la época, aunque me centro mucho más en la gente, en los desheredados, digamos, ¿no? Porque creo que muchas veces en la ficción histórica se recurre al personaje relevante que ha pasado a la historia, no hablemos ya de la corona, de la corte, de todas esas élites, que está muy bien, pero que realmente me parece, primero, que le debemos más a esa mayoría social a la que no hemos prestado atención y que bueno, pues obviamente, ¿no? Que eran la mayoría, no les hemos dado voz, vamos a dársela, ¿no? Y de entre ellos a las mujeres, que si a alguien se le ha usurpado la voz en la historia es a esa mitad de la población, ¿no? Eso por un lado, pero por otra parte ya a nivel más literario, más novelable, ¿no es acaso más interesante centrarnos o fijarnos en la vida de alguien que ha tenido que desafiar día a día la propia supervivencia, ¿no? Escaqueando un mendrugo de pan, cortando una bolsa y echando a correr y curtiéndose, pues que alguien a quien se lo han dado todo, ¿no? Entonces yo quiero fijarme en esos personajes y es a los que más retrato, ¿no? De toda esa Sevilla. Luego pues estarán también los caballeros 24, estarán los inquisidores y estarán, bueno, pues todo tipo de estratos sociales, pero sobre todo me fijo en esas personas y en esas mujeres, también niños huérfanos, pajes, en fin, pero sobre todo en esas mujeres a las que todavía no le hemos dado voz, ya sea una monja de un convento carmelita o una mujer que vende su cuerpo en la mancebía sevillana porque no tiene absolutamente ningún otro recurso que no sea su propio cuerpo. Vamos a escucharla a ella y no a los literatos que iban a esa mancebía, a ese compa de la laguna, y luego nos lo contaban, ¿no? Me gustaría que hablaras de las dos protagonistas, que yo no sé si es correcto decir que son Sherlock Holmes y Watson en femenino, pero que, además una dedicada al oficio más viejo del mundo, que dicen, y la otra una religiosa que habían sido amigas en su infancia, ¿no? ¿Cómo se te ocurren estos personajes y cómo se te ocurre crear esta pareja de detectives, entre comillas? Pues un poco por lo que vengo contando, ¿no? Viene hilado, digamos, yo creo, con esto anterior. Quiero fijarme en esas personas y en esas mujeres que no tenían nada y cómo era su vida y ponerme en su piel y imaginarme en ellas, y que es el ejercicio que tiene que hacer el autor, como, ¿no? Esa empatía y ese ponerse en la piel. Y para ello pues elijo eso, a dos, bueno, muchas, pero quizá estas dos, por lo menos al comienzo de la historia, son las principales protagonistas. Bueno, Damiana sí lo va a seguir siendo a lo largo de toda la historia. Damiana y Carlina eran dos niñas huérfanas que se hicieron amigas en la infancia, en el arrabal de Triana, que Triana ahora es más glamuroso, pero por aquel entonces era el arrabal con más desigualdad de toda Sevilla, ¿no? Entonces ellas sobreviven como pueden y cuando nos las encontramos en ese año del Señor de 1580 tienen 19, 20 años y han tomado caminos muy distintos. Lo que decía, Damiana es la que ejerce en ese prostíbulo legal, que luego está el ilegal, de la Sevilla de la época.
y Carlina, ahora Sor Catalina, pues está en el convento de las Carmelitas Descalzas que fundara 4 años antes la Madre Teresa. Son las 2 únicas excepciones que encontramos, que podemos encontrar en las posibilidades de la mujer de la época, si no contamos con la institución del matrimonio, que era el camino natural, ¿no? Una mujer pasaba de estar bajo el yugo del marido, o sea, del padre, al del marido, porque así era el matrimonio en la época, ¿no? Una dominación absoluta. Entonces, si te salías de ahí, pues realmente la opción que tenías era la bien vista dentro del camino correcto, que era meterte a monja, o cuando no tenías ningún recurso, pues ya la pecaminosa, pero que era, pues bueno, no tengo nada, porque incluso para entrar en un convento hacía falta una dote, pues vender su propio cuerpo. Entonces yo por eso elijo a estas 2 mujeres. Y las vuelvo, obviamente, con estos caminos tan dispares y otra serie de circunstancias que van narradas en la historia, se han separado. No han vuelto a saber la una de la otra, pero utilizo ese detonante que es el primer crimen en el galeón armado, en la Soberbia, para que se vuelvan a encontrar. Y así pues van a tener que reencontrarse también en lo emocional, que perdonarse y que ayudarse a resolver este enigma, porque también sus vidas están en juego. Voy a plantearle otra pregunta a Susana, pero a continuación les voy a ceder a ustedes el turno de preguntas, que creo que van a ser muy interesantes porque me consta que hay miembros de varios clubes de lectura que han leído con mucha atención tu novela, Susana, y a los que has tenido oportunidad de conocer antes previamente. La pregunta que te quería ahora hacer es la siguiente. He leído en varias críticas y muchas coinciden, comentarios más que críticas, que has tenido también la destreza de intentar imitar o copiar la jerga de aquella época y transmitirla a los personajes. ¿Cómo fue también todo ese proceso? ¿Tuviste que ir a diccionarios? No sé si existen realmente diccionarios de jerga. ¿Cómo fue todo eso? Pues leyendo mucho, leyendo muchísimos textos de la época hasta interiorizarlos. No me parecía natural que los diálogos, para mí siempre me han reconocido como un fuerte los diálogos en mis novelas por la frescura que puedan tener. Pero claro, es que lo tenía muy fácil porque no dejan de ser novelas del siglo XXI y solo tengo que hablar o como yo misma hablo o como tú mismo puedes hablar en otro contexto, o sea, solo tengo como que cambiar el contexto y adaptarme y ya está. Pero el siglo XVI es otra historia y a mí hablar como ahora pues me parece que eso es absolutamente inverosímil. Entonces hago ese trabajo a base de leer, porque esto no es otra cosa que interiorizarlo hasta lo que hablábamos, que fluya y que salga con la misma naturalidad con la que me salen los diálogos del XXI. Me parecía más honesto con el lector y también más divertido, ¿no? Y también que enriquece mucho porque prácticamente todas las palabras que se usan, tanto en la narración como en los diálogos, siguen estando en el diccionario de la Real Academia, pueden estar en desuso, pero siguen vigentes y siguen formando parte de nuestra lengua, ¿no? Entonces, el refrescarlas, recordarlas, creo que nos enriquece también. ¿Pero y las utiliza ahora o no? Bueno, las utilizo un poco de vez en cuando con mis amigos, les digo, vamos a manducar, o vive Dios, pero bueno. Pero no mucho porque ya me toman por loca y no es plan. Bueno, pues vive Dios, le cedo el turno a ustedes. Así que, ¿quién es el primero que se atreve? Venga, que antes estaban todas muy... Da un poquito de tiempo a que se decida alguien. Mira, aquí ahí atrás, al fondo. Gracias, buenas tardes a todos. Yo fui piloto de avión, no de gran navío, 40 años. Volé mucho México, Madrid, México. Soy mexicano, ahora español también, y tengo la fortuna de estar aquí. He vivido cosas y entonces sé lo que es ir en una nave con 300 almas ahí y que dependen de tus decisiones. Y a veces hay alguien ahí que hace lo que nunca te imaginaste que fuera a pasar. Y hubo veces que tenía yo que recurrir a los demás pasajeros. En un asiento por ahí hay alguien que no quiere obedecer y si no ayudamos todos estaremos en peligro y tal. ¿Hay algo así en tu novela que nos ilustrara?
Yo creo que eso es bastante novelable también, ¿eh? Lo que estás contando. A ver, bueno, vamos a vivir bastantes aprietos en la soberbia, ¿no? Una vez que nos embarcamos hacia tierra firme, primero a través del Guadalquivir, que ya eso era bastante complicado superarlo, luego por el Golfo de las Yeguas, con la parada que decíamos en Garachico y en el Golfo de las Damas hasta tierra firme, tormentas incluidas, y sí, todos van a tener que poner de su parte, pero podría destripar demasiado si siguiera contando. Claro que un barco, un galeón de la época, claro, estaba tan expuesto, realmente podían pasar tantas cosas, que por eso eran los marineros, que es algo que también está muy presente en la novela, tan supersticiosos, ¿no? Porque la vida pendía de un hilo por muchísimas circunstancias, muchísimos azares. Entonces sí, nos vamos a encontrar con algunas situaciones un poco peliagudas. Gracias. Nada. A ver, otro. No me sean tímidos. Bueno, si nadie, yo te hago una pregunta que es la dedicatoria de tu novela, que dice, se la dedicas a todas las mujeres que no hicieron historia. Sí, es toda una declaración de intenciones. Yo creo que por lo que venimos conversando se entiende bastante, ¿no? A todas las mujeres que no hicieron historia, yo sentía como que les debía esa dedicatoria, porque en realidad es lo que intento hacer algo del libro, esa humilde, en la pequeñísima parte que me toca, restitución de contar esa historia que no nos han contado, porque en realidad ellas sí hicieron historia, por supuesto que la hicieron, lo que pasa es que no nos la contaron, ¿no? Y a todas esas mujeres pues va por personas de carne y hueso, pero de las que nunca nos llegaron su nombre y apellido, porque no hubo constancia documental, como puede ser una Damiana o puede ser una Carlina o una Ifigenia, pero también pues por esas mujeres que, a pesar de haber escrito, de haber tenido un talento excepcional, habría quien lo tuvo, pero ni siquiera tuvo el hueco para exponerlo, ¿no? O ni siquiera ya llegó a poder averiguar cuál era su talento. Hay personas como María Salazar de Torres, que sí, está la constancia de esa pluma y de esa cabeza absolutamente privilegiada, y que no han llegado a nosotros, que solamente se conocen a lo mejor en espacios académicos concretos, pero igual que otros literatos del siglo de oro se estudian en los libros de texto, deberían estudiarse y ser conocidas como, bueno, pues como no son en absoluto. Entonces va por todas esas mujeres, ¿no? Las que nos han llegado, aunque sea a duras penas, y las que no. Pues bueno, he planteado, vuelvo a insistir, vuelvo a ver qué veo. Están muy tímidos. Así. Sí. Una curiosidad, en el principio del libro, en el prólogo, cuentas como que tuviste un hallazgo y que eso te llevó un poco a escribir, o te animó a escribir el libro. ¿Es cierto o es un recurso literario que usas para atraer este tema tan interesante? Es un guiño, es un recurso literario bueno, es un homenaje o un guiño a la tradición del manuscrito encontrado, ¿no? En las novelas de caballerías, que se mencionan varias en el texto, pues es que casi todas esos autores encontraban el manuscrito, no tenían que hacer trabajo, ¿no? Simplemente lo encontraban en una cripta, en donde quiera que fuese, y ya está. Y lo contaban, era una especie de parapeto, que a mí también me sirve para lo que quiero narrar, me sirve para eso, como digo, para hacer ese guiño, y me sirve también, porque en este caso el manuscrito no es anónimo, sino que yo se lo doy a esa mujer de la que se perdieron muchísimos textos, y con esto, pues bueno, como con ese guiño le devuelvo uno, ¿no? Lo hago así con un poco de sorna, pero ¿qué más habría querido yo que encontrarme el manuscrito, ¿verdad? Y no tirarme 2 años estudiando, habría estado muy bien. No, pero no es más que ese guiño con el Colegio de Gramáticos de Cuerva, en fin, que hila con este personaje que después vamos a acabar encajando. Pues yo me lo creí. Sí. Totalmente. Además me encantó, digo, oh, qué suerte. Sí. ¿Verdad? Qué bien quedó. Pues en la historia de la literatura están las novelas de caballería, pero es que luego esta tradición está, bueno, yo qué sé, en El nombre de la rosa, sin ir más lejos, ¿no? Humberto Eco también
se encontraba este manuscrito, o la familia de Pascual Duarte, yo que tengo esa parte extremeña, pues se lo encontraba en una farmacia de Almendralejo, es decir, no sé, pues yo quiero, bueno, creo que muchos de esos ejemplos de hecho se cuentan en las propias páginas, ¿no? Pues en la propia nota previa. Pues no era más que yo también quería tener esa suerte, ya está. Bueno, eso siempre es útil porque marca una distancia entre el que escribe y esto me lo encontré y lo dice así. Yo realmente no tengo como mucha culpa, se utiliza mucho. Sí. Me encantó la novela, es la primera tuya que leo. Yo me la leí hasta el final y espero que si te digo algo no desvelar nada a los que no la han leído. Me gusta la visión de esa América que es el mundo, es una geografía mítica en el que el rico va o quiere mandar a alguien para enriquecerse todavía más y el pobre va a encontrar, ¿no? Todos los que están en la nave que quieren encontrar la solución de su vida, ¿no? De su mundo, de su situación tan terrible. Cuando estabas hablando del barco, el barco me pareció a mí realmente claustrofóbico. Sufrí muchísimo en aquel barco porque era continuamente, en cualquier momento podía estallar. Entonces eso fue un aspecto que me gustó mucho cómo tratabas a las mujeres, desde luego con muchísima más profundidad, creo yo, a pesar del malo, que a los hombres, ¿no? Los trataban muy bien. Luego me pareció todo muy plástico, o sea, yo vi cuando aquel se acariciaba la cicatriz, o sea, ¿sabes? Me pareció hasta, no sé qué te parecería a ti verla en una serie o una película, porque realmente me parece que tal y como defines todo, yo lo vi. Hay otras que quedan, no sé, las cosas que lees que te quedan como más en la nebulosa. Ahí no sé si es que tienes tanto detalle de dónde están los caminos por los que van, los personajes cómo están, que no vi. Y luego lo último que me llamó mucho la atención cuando la terminé, digo, aquí va a haber una segunda parte. Porque tú tienes unos... ¿Ves cómo me lo iban a preguntar? Deja ahí unos cabos sueltos que dicen, bueno, esto no puede quedar así, esto le tenemos que dar nada más, perdón. No, estamos para eso. Bueno, muchas gracias porque era lo que efectivamente lo que quería, ¿no? Esa inmersión también por parte de las lectoras, de los lectores, ese meterse también en la máquina del tiempo a través de las sensaciones, ¿no? Que es como quizás más podemos conectar o podemos llegar. En cuanto a una adaptación audiovisual, claro, a mí me encantaría, pero sé que aparte de ser muy difícil ya de por sí, esto es especialmente difícil porque las historias de época pues hace falta mucho dinero. Entonces hay que dar con un productor, con una productora que tenga mucho dinero. Si eso ocurre, pues yo estaré encantada porque es verdad que siempre le imprimo un poco ese ritmo, quiero imprimir ese ritmo casi más cinematográfico, ¿no? Y luego en cuanto a si va a haber segunda parte, no era mi intención. Es verdad que no hay un final cerrado, sí cerrado en cuanto al enigma que se plantea y a todas estas aventuras, pero en cuanto a los personajes, pues hay un poquito de libertad de imaginación para el lector, ¿no? Aparecen ahí sin destripar nada, aparecen al final unos personajes después de que hemos vivido alguna aventura más, alguna aventura final y no sabemos bien quiénes son, si son unos o son otros. Y entonces queda ahí a la libertad del lector que imagine ese trocito de final. A mí me parece un ejercicio bonito. Es verdad que hay mucha gente que me he dado cuenta y que le gusta el final totalmente cerrado. O sea, no quiere imaginar, quiere que átamelo todo bien. Pero bueno, sí que por supuesto una proyecta. Yo estoy tan metida con mis personajes que yo pienso cómo podría seguir la vida de Damiana de aquí en adelante, o la del otro, o la de la otra. Eso lo haces casi sin querer, ¿no? Pero de ahí a tener proyectada necesariamente una segunda parte, no. En principio es lo que es. Vale. Bueno, ¿alguna otra? Bueno, pues entonces te planteo yo una. ¿Te has permitido muchas licencias históricas a la hora de redactar la novela o no? No. No, ninguna. Respuesta tajante. No, porque en ese sentido sí, también he sido muy exigente y muy
y quería llevar el rigor histórico casi hasta donde pudiera, ¿no? Entonces, todo lo que se cuenta, la ubicación de, ya digo, de las calles que recorren esa mancebía sevillana que está tapiada, pues corresponden con lo que era el trazado de la época, el convento también. Yo recuerdo un taxista que me llevó por Sevilla que había leído la novela y me decía: ¡jo, mira qué bien lo hiciste, que fuiste a colocar el convento justo enfrente de la mancebía! Y yo decía: no, pero es que estaba ahí, no estaba ahí o sea, no está ahí la última ubicación, tuvo 3 ubicaciones en la historia, el convento de las Carmelitas que fundó la Madre Teresa, pero en 1580 estaba justo ahí. ¿Por qué? Pues porque estaba muy difícil, el tema inmobiliario ya en la Sevilla del 16 estaba francamente complicado. Y la Madre Teresa, bueno, les dejaron una casucha cuando llegaron que no tenía absolutamente nada y estuvieron mal viviendo hasta que encontraron algo medio decente, que da la casualidad de que estaba pared con o sea, el muro del convento con el muro donde comenzaba el prostíbulo, ¿no? Pero era un mal menor. La santa lo que quería era irse a seguir fundando conventos y además Sevilla no le había tratado nada bien, incluso la habían acusado ahí ante la Inquisición, y en cuanto dejó a sus monjas mal que bien, pues se fue a seguir fundando, ¿no? Entonces, yo he sido muy exquisita. El Hospital de Bubas, recordaréis quienes la habéis leído una escena en la que Damiana va caminando hasta llegar. A mí me salía en varios lugares. En ese año se había cambiado también varias veces de localización y en las fuentes las contrastabas y no coincidía. Y yo me fui a un profesor de la universidad a que me lo averiguara y tampoco lo sabía y enganchó a todos sus colegas hasta que dimos con la verdadera ubicación. Y solamente cuando di con ella ya le hago el recorrido a Damiana. Es decir, en eso he sido incluso un poco obsesiva. Pero me parece pues eso, más honesto también con el lector. Yo cuando veo una película o una serie o leo un libro y luego descubro que no tienen, o sea, que han cogido como la idea, pero que en el contexto hay mucho que no es así, yo me siento un poco estafada. Igual es que es una percepción mía, pero yo quería sí ser muy rigurosa en ese sentido y me ha costado mi trabajo, pero pueden estar tranquilos que así es. Vamos, pero que en encuentros con lectores como este, por ejemplo, ¿no te has encontrado con alguno que te haya dicho: oiga señora, en la página no sé qué, se ha equivocado? No, todavía no, y no quita que me lo encuentre porque yo sé que hay lectores que precisamente, bueno, pues que son muy detallistas también y muy rigurosos y les molesta expresamente, ¿no? O sea que a pesar de que he tenido luego algún experto, le pedí que me leyera el texto para cazar si había algún agazapo, algún anacronismo, que no quita que, oye, a pesar de haberlo leído un experto del siglo XVI, puede venir otro y decirme: aquí te has colado, por supuesto. A día de hoy no me ha pasado, pero seguro que algo habrá. Bueno, pues yo no sé si hay más preguntas. Ah, sí, ahí está aquí. No sé si hay un micrófono. Quería preguntarte si después de haber pasado 2 años tan intensos escribiendo bueno, no sé si se me oye. Buenas tardes. Sí. Susana, quería preguntarte si después de haber dedicado estos 2 años a escribir esta novela histórica, lo siguiente que te planteas es otra novela histórica o quieres retomar el tema de novela negra. Gracias. Sí, pues es que ¿sabes qué me pasa? Y me han hecho esta pregunta ya más veces, que lo quiero todo. A ver, por una parte yo me he curtido en la novela negra, novela policial y lo que comentábamos antes, a mí me gusta mucho como vehículo para hacer denuncia de temas actuales, pues con especie pongo el acento en el trato que damos a los animales, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida y a partir de ahí hilo una trama policial o en Planeta en el cambio climático o en Progenie en los modelos de familia, las maternidades, las no maternidades, ¿no? O sea, siempre busco temas de actualidad y a partir de ahí trenzo todo. Y a mí eso me gusta conservarlo, aparte que me lo paso muy bien con esas historias y esos personajes, pero me gusta conservar eso y hay temas de la hora en los que quiero seguir escarbando. Pero lo que decíamos antes, que también me ha picado mucho el gusanillo y esto también me da mucho, y probablemente sí me meta con otra. No sé qué irá primero, te lo digo sinceramente, porque aunque soy muy de acabar una novela y empezar otra,
es cierto que me ha dejado tan exhausta todo lo que ha implicado la Babilonia, que me estoy tomando como un poquito de tiempo para oxigenarme y a ver qué va saliendo, ¿no? Qué me va pidiendo el cuerpo. Pero si la vida me da, digamos, haré las dos cosas. Sí. La verdad es que a mí me encantó. Te acercan un micrófono. Buenas tardes. A mí me ha parecido fantástica. Me he sumergido en un viaje donde además el ritmo, o sea, el hecho de que los capítulos fueran cortos y tocaras los personajes alternativamente, para mí ha sido muy atractivo, porque realmente sí le dabas, como decía Pili, esa visión de cine, ¿no? Era como ver una imagen, otra, ¿no? Fantástico, ¿no? Y bueno, quizás lo único que nos ha nombrado y a lo mejor nos interesa que nos cuentes un poquito es tu investigación con Garachico. No te puedes ir de aquí sin decírnoslo. Sí, pues claro, yo tenía que hacer Aguada. A ver, confieso que no he estado en Garachico y eso sí que me dio mucha rabia. Y además, no llegué a Garachico, no eso llegué. hay que solucionarlo. Solucionarlo, exacto, lánzasela porque ahí iba. Yo a los organizadores, cuando me dijeron que venía a Tacoronte, les dije, llevadme a Garachico, y me decían, no hay tiempo, no puede ser que esté tan cerca y me quede sin ir. Pero no, eso sí fue todo documental y tirando de contactos, de amigos que ya tengo acá a través del Festival de Tenerife Noir y otros contactos, pues yo les preguntaba, di con personas más especializadas y bueno, la primera idea era, vale, hacemos Aguada en Canarias, ¿a qué isla me voy y a qué puerto me voy? Entonces fui viendo cuáles eran más, pues tenían todo ese esplendor en la época que también tenía Sevilla, porque claro, Sevilla tenía todo el monopolio de la flota de Indias en la península, pero luego la flota hacía Aguada en las Canarias, entonces también después de Sevilla las ciudades o los puertos que se enriquecieron mucho por toda esta ruta, todo este itinerario, fue acá en las islas, ¿no? Y Garachico pues era uno de esos puertos que crecieron mucho por todo lo que seguro que aquí lo sabéis mucho mejor que yo, por todo lo que trajo, ¿no? Hacían Aguada, pero hacían mucho más, compraban todo el vino que podían para llevárselo. Pues probablemente también en esa parada que era breve, pero en fin. Sí. Entonces, pues nada, fui investigando, documentando, preguntándome y fue el que más me sugirió, por todo lo que tenía de la época. Hay unos mapas, unos planos de aquella época, bueno, claro, antes de la erupción y de todo, fantásticos, ¿no? Esas crónicas que hablan, que aquí ya hay alguien que me lo señaló, que no lo ve muy creíble, pero es cierto que hay crónicas que hablan de las calles amarmoladas, ¿no? Con todo lo que eso suponía de traer todo ese mármol y de, bueno, pues hacer ese despliegue, ¿no? de opulencia. Entonces me deslumbró y por eso lo elegí. No veo más. No sé qué hora es, igual tenemos que 7, dar paso. Pero vamos entonces sí, a cerrar si no hay más preguntas. Y no te voy a preguntar lo clásico, si estás trabajando algo ahora, porque lo has dicho. Así que vamos a terminar el acto. Les recuerdo que Susana va a firmar muchísimos ejemplares de la Babilonia 1580, que a continuación vamos a tener una entrevista con Simón Escarro y una vez finalizada la entrevista le vamos a hacer entrega que hace el Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte a toda su trayectoria como escritor. Susana, solo te quiero decir, vive Dios, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. A vosotros. Gracias.